¿Qué sentiría usted si yo le contara una de tantas cosas extrañas, aterradoras que se viven por allá, en las comunidades rurales? ¿Tendría miedo de ir, curiosidad, o le seguiría dando igual? Piénselo, en lo que, aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo al estado de Sonora, México, septiembre del año 1987 para ser exactos, donde Alfredo Ortega vivió lo siguiente. De esta experiencia me acuerdo como si hubiera sido ayer. Es más, todavía recuerdo cómo esa madrugada olía a humedad, tierra mojada y una noche muy fresca. Ahí estaba yo, parado a la orilla de aquel río, uno que se formaba por la bajada de agua de un cerro que teníamos por ahí. Ya no vivimos en esa comunidad, por eso hablo en pasado. Ahí por lo que es la carretera federal número 2, Cananea. Y en aquel entonces todo era más que despoblado. Esa noche yo estaba pescando, solo. Arrojé mi caña al agua para así dar comienzo a la actividad que más amo, la cual de vez en cuando sigo ejerciendo hoy en día junto a mis hijos. Los únicos sonidos que oía era el de los grillos, la corriente del río, las hojas de los árboles moviéndose de repente. Todo muy tranquilo, y así era siempre, de verdad. Es que nunca pasaba nada malo por allá. Así que ni me inmuté cuando, al otro lado del río, vi un animal. Era un toro, de porte no muy grande para ser preciso, de pelaje muy oscuro, un poquito más que la noche. Después de ignorarlo por varios minutos y al notar que éste permanecía quieto con sus ojos puestos en mí, recién entonces comencé a verlo yo también. Me esforzaba en verlo con detalle porque sí era muy oscuro, tratando de encontrar en él si es que tenía algún sello grabado en la piel o algo que me ayudara a reconocer a su dueño, ya que en la zona habían muchas fincas de donde tal vez se podría haber escapado, perdido o incluso pensé que el dueño los dejaba salir en la noche para tomar agua y andaba cerca. Ese fue el primer signo inusual que reconocí en él, ya que no tenía nada. Por lo bien que se veía, no tenía sentido que estuviera abandonado, lo que me llevó a pensar que probablemente venía de otro pueblo, aunque el más cercano estaba a varios kilómetros de la zona, y todos por aquí tenían sí o sí marcados a sus animales. Nunca me gustó involucrarme con cosas ajenas, así que dejé de mirarlo y me dispuse a continuar con lo mío. No sé cuánto tiempo habría pasado. El hecho es que en ratos levantaba la cabeza para mirarlo y este seguía ahí, unos metros más hacia la izquierda, a la derecha. Y he aquí cuando noté otra cosa extraña. Pues por más raro que les parezca, loco o no sé, cada vez que yo dirigía mi mirada hacia él, sin importar la posición en la que se encontraba, este giraba su cabeza para verme a mí también, lo cual no era muy normal en los animales, ya que me daba a entender que se daba cuenta de que captaba mi atención, hasta que al levantar en otra ocasión de nuevo la mirada ya no lo vi. Pensé que finalmente se había marchado para seguir caminando, y ya comenzaba a sentirme mal por haberlo dejado a la intemperie de lo que le pudiera pasar en el monte, cuando una voz saludándome a mis espaldas me tomó por sorpresa, a la vez que me hizo dar un brinco del susto. Al voltear vi que se trataba de un muchacho. Por su aspecto calculo que tendría entre unos 20 y 25 años. Era joven. Su ropa me decía que era un campesino al igual que yo, pero que sin lugar a dudas no pertenecía a la zona, ya que era la primera vez que lo veía. Y vaya que es verdad lo que dicen sobre que en todos los pueblitos, comunidades rurales, nos conocemos entre todos. Como me quedé asombrado, más que nada por el susto repentino. No me di cuenta de que no le había respondido al muchacho, hasta que él me repitió el saludo, pero me preguntó algo más. «Buenas noches, joven. ¿Hay buena pesca hoy?» Le pido 1000 disculpas por interrumpirlo y asustarlo, pero quería preguntarle si por casualidad no vio usted a un toro por ahí. Es uno de pelaje negro y muy bien cuidado. Es mío, se me perdió hace unos días y todavía lo ando buscando. De inmediato le respondí que sí,
que justamente estuvo del otro lado del río, que lo había perdido de vista hace apenas unos minutos, pero que si se apresuraba de seguro podría encontrarlo. No andaría muy lejos, lo que resultaría muy conveniente porque algún animal del monte le podía hacer daño. Asimismo, le expliqué que más o menos a unos 200 metros río abajo encontraría un puente provisorio que habían construido ahí en la comunidad, por donde podría cruzar, que no se preocupara porque era seguro. Sonrió, me dio las gracias e hizo el ademán de ir hacia la dirección que le indiqué, pero se detuvo para agregar algo más a la corta conversación que tuvimos. Me pidió un favor, para ser exacto, al que sin pensarlo le respondí que sí, que no había problema. Perdóneme que lo moleste otra vez, pero por favor, le pido que si yo no lo encuentro y usted lo vuelve a ver, ¿sería tan amable de tomarlo y llevarlo para su casa? Es muy mansito, no hace nada, jamás hizo mal a nadie y debe estar muy asustado. La semana que viene yo voy a andar por aquí otra vez. Mi trabajo no me deja venir antes y si usted me lo cuida le voy a pagar por el tremendo favor que me hace y por las molestias, claro. Buenas noches, que tenga excelente pesca. Luego de decir eso se marchó. Yo me quedé con la duda al respecto. Me agradaba la idea de que me pagara si encontraba su toro y lo cuidaba en mi casa, pero no sabía cómo le caería eso a mi padre, ya que a él tampoco le gustaba tener cosas que le pertenecieran a otros, así sea de favor, por si les pasaba algo, pues no cargar con esa responsabilidad. Horas después y ya casi amaneciendo, ya había levantado mis cosas, caminaba hacia la casa y mi padre apareció por aquel camino de terracería, por el que ambos recorrimos innumerables ocasiones para ir y venir al trabajo. Luego de regañarme por haberme quedado mucho tiempo pescando y que por ende llegaría tarde al trabajo, de la nada y desde las malezas de los costados, salió ese toro, que apenas nos vio se quedó parado a mitad del camino, observándonos, quieto, como esperando a que nosotros fuéramos por él. ¿Estás seguro que no conoces al dueño? El animal, míralo, está en excelentes condiciones. Será mejor que te lo lleves a casa, habla con tu madre y explícale la situación. Pero por favor, hijo, haz eso rápido y te preparas de inmediato para cumplir con tu trabajo también. Yo ya me voy, órale, allá nos vemos. Hice tal cual me lo ordenó. Él me dio una soga para amarrar al animal y comencé a caminar hacia la casa. Definitivamente el dueño tenía razón. Era un animal acostumbrado a que lo manipularan, ya que ni siquiera puso resistencia. Estando ya en casa, se lo entregué a mi madre. Luego de explicarle todo, agarré mis cosas y regresé al sendero para alcanzar a mi padre. Durante el camino tenía la esperanza de encontrar al muchacho para darle la buena noticia, pero lamentablemente no lo hallé. Por lo tanto, me dediqué únicamente a lo mío, y así fue durante los próximos días, ya que no volvió a aparecer el dueño. Habría pasado una semana aproximadamente, y en tanto en el rancho todo transcurría normal. Un señor que vivía en la zona vino a preguntarnos sobre algo que le estaba pasando en su casa, y quería saber si a nosotros no nos estaba pasando lo mismo. No sabemos cómo hizo para entrar sin que nos diéramos cuenta, pero hallamos las huellas del ladrón dentro y fuera de la casa. Uno de mis hijos nos contó que escuchó ruidos en la madrugada, pero al levantarse solo alcanzó a ver a la persona alejándose rápidamente del terreno. Se llevó algunas cosas de valor que teníamos en la sala, como así también nos dimos cuenta de que faltaban un par de pequeños animales de los corrales. De seguro es un forastero que anda robando por aquí. Yo salí a buscarlo, pero no lo encontré. Lo más irritante, vecino, es que ayer en la noche también regresó, porque nos faltaban más animales. Ni bien escuché la palabra forastero, de forma automática se me vino a la mente la imagen del muchacho que andaba buscando a su toro. Sería prematuro juzgarlo sin antes averiguar mejor y mucho más me resultaba injusto involucrarlo solo por el hecho de que éste fuera de otro lugar. Sin embargo, mi padre no dudó en hablar sobre él al respecto, explicándole al señor que yo había visto a un joven buscando un toro el cual nosotros teníamos en nuestro establo. El vecino solo se quedó pensando, pidiéndonos por favor que le avisáramos si lo volvíamos a ver. No obstante, mientras se iba montado en su caballo, se detuvo para decirnos algo más.
Mi hijo, el que alcanzó a ver el ladrón esa noche, tiene apenas 6 años, por lo que no sabemos si considerar muy en serio todo lo que nos dijo, ya que él aseguró que ese sujeto parecía ser más que un hombre muy extraño. Parecía ser un hombre muy extraño, pues él dice que lo vio corriendo, se podría decir que de manera normal, pero una vez que estaba cerca del monte, jura que vio perfectamente cómo ese hombre agachó su cuerpo para ahora comenzar a correr en 4 patas. No sabemos qué pensar, les digo, está pequeño. Lo cierto es que ese hombre nos robó, y quiero encontrarlo sí o sí para reclamarle nuestras pertenencias. Nuestro vecino todavía no había cruzado el portón de salida cuando mi padre y yo nos miramos con miedo, tal vez, al menos yo, no sé él, pero los dos teníamos el mismo pensamiento en nuestras cabezas en ese instante, y se los digo porque fue él quien dijo parte de lo que yo pensaba, pero no me atreví a asegurar. Es un nahual y lo tenemos aquí. El toro que trajiste es un brujo, es el que anda robándole al vecino. Él salió corriendo apenas me dijo eso. Yo lo seguí sin decir nada porque sabía cómo iba a terminar aquello. Una vez en el establo, mi padre tomó un látigo que solía mantener colgado en la pared y comenzando a azotar al pobre animal le gritaba que era un desgraciado, un ladrón que nos estaba usando y que ahora lo entregaría al señor que le había robado. Les juro que jamás viví un momento tan intenso como ese. Conforme el toro recibía los latigazos, lo veía revolcarse del dolor, pero nada pasaba. Quizás mi padre creía que el brujo retomaría su forma humana al recibir el castigo, como habíamos escuchado por allá, pero nada de eso pasaba. Una vez que me sentí desconcertado al ver cómo el animal no solo sufría, sino que también podía verle lágrimas cayendo de sus ojos, tuve que intervenir para frenar a mi papá. Todo ese alboroto hizo que mi madre y mis hermanos llegaran al establo espantados por no saber lo que pasaba, pero cuando también vieron esa escena, coincidieron conmigo de que la criatura se trataba de un simple animal. Así fue que me ayudaron a poner fin a todo eso, para luego llevar a mi padre dentro de la casa para calmarlo. Varios minutos después yo regresé para verlo. Le había causado heridas tan feas, abiertas, así que rápidamente me dispuse a limpiarlo, a curarlo como me había enseñado mi madre y en tanto lo hacía, por un instante pasó por mi mente liberarlo, soltarlo para que el animal huyera. Porque sabía muy bien que mi papá estaba muy lejos de renunciar a su loca teoría, hasta volver a castigarlo en cualquier otro momento. Pero al final no lo hice, ya que eso no haría más que empeorar las cosas con él. Así que tuve que conformarme con el hecho de tener el apoyo de mi mamá, mis hermanos y, bueno, quienes estaban también muy indignados como yo por lo que había hecho mi padre. Las cosas no terminaron ahí, pues al final de la tarde del día siguiente, terco como siempre, a mi padre se le ocurrió subir a su caballo y nos pidió a mi hermano mayor y a mí que lo acompañáramos hasta el rancho de nuestro vecino, para contarle lo que él creía que estaba sucediendo. Por más que intentamos quitarle esa loca idea, nada pudimos hacer para evitarlo, por lo que ya en plena oscuridad nos encontrábamos en esa dirección y, de repente, ya casi llegando a la casa del vecino, escuchamos detonaciones de rifles. El desgraciado regresó, lo encontramos queriéndose llevar otro animal. Mi hijo tenía razón, eso no puede ser una persona normal. Apenas nos vio, comenzó a correr como un animal. Se metió allá, por el monte. Vamos, estamos siguiendo su rastro. Vamos a mostrarle que no se puede andar haciendo lo que quieran acá. Nos dijo nuestro vecino, a quien encontramos junto a unos parientes suyos. Por un lado, a pesar del miedo que todo eso me daba, me sentía aliviado al saber que mi padre dejaría esa absurda idea de seguir maltratando al toro que teníamos en casa, el que por cierto se quedó en el establo antes de que saliéramos, yo lo vi. Ahora solo nos quedaba saber una sola cosa: ¿quién era el verdadero culpable? ¿El ladrón quién era? Y si realmente tenía algo que ver con el hombre con el que me encontré aquella madrugada en el río. Llegamos a una zona donde lo espeso del monte ya no nos dejaba avanzar con nuestros caballos, así que nos bajamos de estos y después de amarrarlos sobre unos árboles retomamos la persecución a pie. Unos tal vez 10 minutos más tarde, estando aún desesperados por el temor de lo que nos pudiéramos encontrar,
Todos los que estábamos ahí fuimos testigos, no les miento, todos, de algo que nos dejó paralizados. De pie, en medio del monte, estaba, no sé si decir, un perro enorme, con cara de persona, muy fea. No solo era eso, sino que al lado de esa cosa estaba Rosario, una de las hijas de nuestro vecino, quien al verla cerca de la criatura, su padre comenzó a disparar como loco. El nahual, no sé si realmente podría llamarlo así, finalmente salió corriendo, huyendo, dejando a la muchacha tendida sobre las malezas. Solo su padre y nosotros nos bajamos a asistirla en tanto los demás insistieron en perseguir al animal. Escuchamos cuando ella, entre lágrimas, salía como de un trance. Le decía a su papá que estaba bien, que no se preocupara. Esa noche hubieron un montón de cosas que quedaron sin explicación, al menos para nosotros, que todavía no entendíamos nada. Lo bueno fue que, a partir de ese entonces, le perdieron el rastro al nahual, animal, brujo, persona, y con mi familia dejamos de tener contacto con ellos, hasta 5 días después que el hombre regresó. El vecino vino a buscarnos a la casa, pero esta vez ya más tranquilo, aunque él de verdad tenía una tristeza que nunca antes había visto en una persona de aquella comunidad. Nos dijo: hace unos meses me enteré que Rosario andaba de novia con un joven desconocido. Supuestamente lo conoció en una de esas tantas jornadas en las que junto a mi esposa y otros de mis hijos iban al pueblo a vender los productos que ellas hacen. Nadie se dio cuenta hasta que los vieron juntos. Cuando yo me enteré, fui a buscarlo al pueblo para enfrentarlo, bueno, al menos saber qué quería con mi hija, pero nadie lo conocía. Anoche, mi hija se fue de la casa. Nos dimos cuenta recién cuando nos despertamos. Dejó una nota que, a pesar de que nos dio a entender que estaría bien, en lo personal me partió el corazón. Su novio pertenece a una familia de brujos que viven en otra zona y que venían al pueblo también a trabajar. Desde que yo le prohibí esa relación, el maldito muchacho se aferró a llevársela con él, pero al parecer no venía solo. Eran él y su hermano, esos dos brujos. Uno era el que entraba a robar a mi rancho, mientras que el que es el novio trataba de pasar desapercibido en algún lugar. Estoy seguro que estaba escondido en alguna parte. Me dejé engañar todo este tiempo, pero al parecer no solo yo fui tomado como un tonto por ese par de condenados. Por favor, ve a ver si en tu establo está el toro del que me hablaste, ese al que cuidaste en estos días, y ruego a Dios que no sea lo que estoy pensando. Creo que el resto de mi relato se lo podrán imaginar. El toro no estaba en el establo. Él era el novio de la muchacha, quien se mantuvo escondido aquí mientras su hermano robaba al vecino, no solo para robar, sino también para llamar la atención. De seguro se marchó esa noche para ir por la hija del vecino, ya que jamás volvimos a verlo. Mi padre jamás se arrepintió de haberle dado esa golpiza al animal, nahual, que teníamos en casa, pero carga con la culpa de no haber sido lo suficientemente inteligente como para descubrir lo que estaban haciendo. Eso debido a que yo también tengo hermana, y aunque era muy pequeña en esos tiempos, nadie sabe si alguna vez podría haberle pasado lo mismo. Eso es lo que llena de angustia a mi padre, más aún al tener en cuenta que nuestro vecino, hasta el día de hoy, jamás volvió a ver a su hija. Mi relato tal vez pueda sonarles extraño, increíble a lo mejor, pero es lo que viví allá en aquella comunidad, y no les miento, esa fue una de las principales razones por las que en cuanto pudimos, nos fuimos de ahí. ¿Y usted qué haría en una situación así? ¿Cómo actuaría? Es un relato sorprendente, triste sobre todo. No sabemos si aquella mujer esté bien, esperemos que sí. Así que cuidémonos mucho entre todos. Como así también usted puede leer como más relatos que se han publicado en la página de Lazarus Crypta, quien redactó esta experiencia que, por supuesto, sucedió. Les dejaremos el enlace de su página en el comentario fijado. Y una cosita más, recuerden que tenemos un canal secundario dedicado al terror también.
La próxima semana por fin subiremos una nueva entrega donde pudimos ir a un panteón por la noche, a una iglesia también completamente a obscuras, entre más cosas que les contaremos por allá, para no arruinarles el video antes de que lo vean. El enlace lo dejaremos en el primer comentario. Gracias de antemano. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.